Trabajar no es, pues, un sacrificio en vano. Si en la antigua Grecia vivir para el placer era la consigna del hedonismo, hoy lo es trabajar para el placer. Trabaje ahora, goce después. Solo el que trabaja puede acceder a este hedonismo. En toda sociedad democrática desarrollada, está previsto que cualquiera pueda deshacerse a crédito de sus defectos físicos. Y si la cultura occidental ha renunciado a que el trabajo sea divertido, el ofrecimiento del fin de semana como recuperación del tiempo perdido se convierte en la promesa a la que hay que extraer la máxima rentabilidad. En general no puede pensarse en una sociedad en la que la gente que tenga un trabajo particularmente aburrido tenga después una relajada y al mismo tiempo divertida actividad de tiempo libre. Normalmente el trabajo enajenado genera una búsqueda más bien frenética de la diversión, del resultado inmediato de la diversión, con detrimento de lo que pudiera ser todos los aspectos relajados y que supongan aprendizaje del uso del tiempo libre. Además, después de haberse instituido el divorcio, se acepta que se tenga derecho a amar más de una vez, incluso que se viva amando en una fantasía poligámica. Y el mercado está presto a ofrecer todo tipo de productos que invocan el sueño de la seducción.